Nuestra actividad del día de hoy, a esta velada de oración. Y hoy voy a hablar de un tema muy particular, mis amados, que es el hecho de que tenemos que aprender a elevar nuestro corazón a Dios. Y bueno, quiero decirles que la verdadera oración, esa oración que realmente es aceptada por Dios, pues debe ser hecha con el poder del Espíritu Santo. Ya lo hemos estado analizando y estudiando en estos últimos viernes, porque solamente el Espíritu Santo de Dios puede levantar nuestra alma, nuestro corazón mismo, a ese Dios vivo y verdadero, a ese Dios todopoderoso, a través de la oración. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 16, del versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, dice la palabra. Es decir, esto que acabo de leer respecto a el libro de los Proverbios, en toda obra para Dios y especialmente en el área de la oración, mis amados, si el corazón y la lengua van a concordar, pues debe estar esto verdaderamente preparado por el Espíritu Santo de Dios. En verdad, la lengua es por sí misma muy capaz de funcionar sin ninguna clase de temor o de sabiduría. De hecho, la palabra de Dios nos dice claramente que engañosa es la lengua, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque la lengua es muy fácil de que se suelte. Y entonces, cuando la lengua expresa la respuesta del corazón y este corazón ha sido preparado previamente por el Espíritu Santo de Dios, entonces esta lengua pues hablará propiamente a la condición de, ¿cómo se llama? De hablar según los mandamientos, los preceptos y los deseos de Dios que declaramos por el hecho de conocer la palabra, ¿verdad? De haber preparado el corazón y no prepararlo por nosotros mismos, sino pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a preparar nuestra mente, nuestro corazón y que eso vaya conectado verdaderamente con nuestra lengua, nuestra boca, para que cuando expresemos esa gratitud, esa bendición, esas necesidades, esa alabanza delante de Dios, pues sea en una condición correcta, ¿verdad? En donde nuestro corazón se eleve a la presencia de Dios. Nosotros tenemos que recordar las poderosas palabras del rey David cuando dijo que él elevaba su corazón y su alma a Dios. En el Salmo número 25, versículo 1 dice el salmista David: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Bueno, pues es demasiado, sinceramente. Si analizamos este pasaje, mis amados, es demasiado para cualquiera de nosotros levantar nuestro corazón y nuestra alma a Dios sin el poder del Espíritu Santo. De hecho, estamos prácticamente incapacitados en ese sentido. Si no es con el poder del Espíritu Santo de Dios que levantamos nuestro corazón a Dios, es increíblemente difícil que podamos hacerlo. Por consiguiente, esta es una de las grandes razones por las que se llama al Espíritu Santo de Dios, de verdad, como el espíritu de súplica. Dice Zacarías capítulo 10, versículo 10, lo voy a leer en la versión, en la nueva versión internacional, dice: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Eso lo dice el Señor. Entonces, nosotros pues tenemos que aprender a llamar al Espíritu Santo, invocarlo para que Él sea el que venga en nuestro pronto auxilio, en nuestro apoyo, en nuestra ayuda, pues para levantar nuestro corazón delante de Dios. Y que esto pues verdaderamente sea una experiencia de esa relación personal que tenemos entre Dios y nosotros. El Espíritu Santo, por lo tanto, pues ayuda a nuestro corazón cuando presenta sus súplicas. Por lo tanto, también el apóstol Pablo escribió allí en Efesios
capítulo 6, versículo 18, dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué estoy haciendo este tipo de observaciones, mis amados? Porque justamente cuando nosotros venimos delante de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, pues es la conjugación perfecta de las tres entidades que conforman a un solo Dios, ¿verdad? A ese Dios triuno en el cual nosotros hemos creído. Estamos hablando al Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Dios Hijo, y a través del poder del Espíritu Santo, que propiamente es el Dios Espíritu, ¿verdad? O el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en ese entendido, mis amados, quiero decirles que eh, a eso también se refiere el texto que hemos considerado durante estos últimos viernes. Oraré con el Espíritu. Si no está el corazón en ello, pues la oración es como un sonido que solamente retumba, que no tiene eco, que no tiene vida propiamente. Y un corazón nunca orará a Dios a menos que sea levantado por el poder del Espíritu Santo. Muchos han tratado de orar sin esta condición y por eso nuestro Señor Jesucristo hizo la observación de que la gente que no tiene al Espíritu Santo obrando en su vida, pues viene solamente a hacer una vana repetición de palabras, una vana expresión que por mucho hablar, dice nuestro Señor Jesús, pues no será oída esa palabrería. Eh, Cuando venimos delante de Dios en ese mecanismo correcto que Él mismo estableció y que nos ha dado a través de su bendita palabra, entonces entablamos esa relación correcta. Y acuérdense que venimos delante del Rey de Reyes. No podemos presentarnos en una condición como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Nosotros normalmente cuando vamos a visitar a un personaje con cierta investidura, pues siempre que llegamos al lugar donde se encuentra esa persona, pues tendremos que ajustarnos pues a las normas, a las condiciones que pongan en el lugar en donde lleguemos. Imagínense que ustedes y yo tuviéramos ahorita la necesidad de ir a visitar al señor presidente de la República, al señor y fuésemos llamados pues allá a Los Pinos, vamos a poner, o al Palacio Nacional. Obviamente no vamos a llegar pues como Juan por su casa, ¿verdad? Desde inicio, antes de siquiera pasar la primera valla o la primera puerta, ya tenemos que estar cumpliendo con una normatividad. Tenemos que presentarnos correctamente, tenemos que hacer el protocolo que se nos exija y una vez que ya estamos delante de la presencia del presidente, también tendremos que dirigirnos pues a la usanza o bajo la norma que se dicte dentro del Palacio Nacional, ¿verdad? No podemos hablar pues como si estuviéramos hablando con el vecino, no podremos llegar ahí vociferando palabrerías, tendríamos que ajustarnos efectivamente a la investidura de la persona a la que estamos visitando. Bueno, en esta similitud que estoy haciendo, pues la trato de generar como para que nos demos cuenta de que cuando venimos en oración, delante de quien nos estamos presentando ustedes y yo, pues es delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios vivo y poderoso, del Shaddai, ¿verdad? De ese gran Dios creador de los cielos y la tierra. Y por lo tanto, mis amados, pues tendremos que presentarnos según los protocolos que Él mismo estableció. Y esos protocolos, a través del estudio que hemos hecho de la palabra de Dios, son que vamos a orar al Padre, nos vamos a presentar delante del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el mediador, que es el intercesor. Él es el que está entre Dios y nosotros. Él es el que se tendió, ¿verdad? Propiamente como puente para que ustedes y yo pudiéramos tener acceso con seguridad y confianza al trono de la gracia. Sin Jesucristo no podemos llegar al Padre.
El mismo Señor Jesús nos lo explicó correctamente en Juan 14:6. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Él es el puente que Dios estableció para que a través de nuestro Señor Jesucristo pudiésemos llegar al Padre. Ahora, tenemos que hacerlo siguiendo el protocolo que Él estableció. Una vez que venimos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que soportarnos, ayudarnos, ¿verdad? O dejarnos ayudar por medio del Paracletos, del Consolador, del que ora por nosotros en una condición, mis amados hermanos, hasta de súplica. O sea, por medio del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo más bien. Y es así como tenemos que llegar. Entonces vamos a darle gracias a Dios, darle gracias a ese Padre celestial, a ese Padre bondadoso, amoroso, misericordioso, por el hecho de habernos dado el don de su Espíritu Santo, por el don de las Sagradas Escrituras, su bendita palabra, que ahora nos permite conocer todo esto, y por el don de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ahora nos reviste a nosotros como los siervos de Dios. Entonces, en ese sentido, dándole gracias a Dios para que su voluntad sea conocida por nosotros y también por otros muchos a los cuales podemos hablarles acerca de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, vamos a alabar a Dios esta noche porque ha hecho resplandecer su luz reveladora sobre nuestras vidas. Cuando hemos encontrado en la oscuridad de nuestra celda en la que estábamos atrapados por el pecado, por la separación que teníamos con ese Dios todopoderoso, mis amados. Hoy nuestro Señor Jesucristo ha venido para romper los yugos, podrir cadenas, dar libertad al cautivo. Recuerden que ustedes y yo pues éramos cautivos del pecado, ¿verdad? Teníamos conductas que verdaderamente para Dios eran conductas reprochables. Y en ese sentido, pues nuestro Señor Jesucristo pues ahora nos ha dado la oportunidad a través de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario de acercarnos al trono de la gracia. Y hoy vamos a levantar la vida de muchas personas con el poder del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que nosotros tendríamos la facultad de levantar la vida de un ser querido hasta el trono de la gracia, hasta el hueco de la mano de Dios? No tenemos capacidad, mis amados. Nosotros verdaderamente no tenemos esa condición. Pero cuando lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, por eso para mí es muy sencillo hacer la observación de que vamos a orar levantando la vida de nuestros seres queridos, nuestra vida misma, las condiciones o las situaciones que tengamos o que estemos pasando y ponerlas delante de Dios. Y todo eso no es con nuestro poder, con nuestra fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Y así lo tenemos que hacer, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios porque nos ha mostrado muchos pasajes de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que ahora ustedes y yo podemos usar, ¿verdad? Como estudio en la oración y en nuestra vida cristiana. Hoy le damos gracias a Dios porque la revelación que Él ha dado a través de la palabra de Dios ha venido a ser ahora iluminada por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos ilumina, Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, en ese sentido, vamos a alabar a Dios y vamos a darle gracias también porque aunque hemos pasado por muchas dificultades, por muchas situaciones, hemos visto cómo muchos hermanos en la fe pues han sido llamados a la presencia de Dios, han muerto, otros han estado sufriendo, nosotros mismos hemos estado pasando por situaciones críticas, ¿verdad? Pues simplemente tenemos ahora la oportunidad de comunicarnos directamente con ese Padre Celestial. Y hoy
tenemos la oportunidad de pedirle directamente que nos inspire a fin de que podamos hacer por los demás lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? A través de otros. Recuerden de la persona que les habló de Cristo, que de alguna manera Dios utilizó como un instrumento útil para traernos a los pies de Cristo. La gloria sea para Dios y gracias a Dios por la vida de esas personas. Pero ahora ustedes y yo, pues ya tenemos también la capacidad de poder hacer algo por aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, traerlas a los pies de Cristo, a través de nuestro buen testimonio, a través del conocimiento de la verdad, a través de la declaración de las buenas nuevas, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Que Jesucristo se hizo hombre, vino en carne y sangre, que murió por el perdón de nuestros pecados, pero que también resucitó y ahora vive y reina a la diestra del Padre, y que regresará algún día. Ese es el Evangelio de Jesucristo, mis amados. Entonces, todo esto, pues lo oramos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a destinar este tiempo. Este es el mensaje que quería darles el día de hoy, venido del corazón de Dios verdaderamente. En oración el Señor, pues siempre en su misericordia, está trayendo toda esta información para nuestras vidas, porque aunque yo doy esta información, pues déjenme decirles que al primero que me llega y me cae el 20 en todo esto, pues es a mí, porque estudio la palabra de Dios, porque preparo temas, porque busco de alguna manera ese pasto verde, fresco, que necesitamos a través de la bendita palabra de Dios. Y la gloria sea para el Señor, que me da la oportunidad de tener esta condición. Y lo hago con mucho amor y con mucho gusto para ustedes y también para mí, porque así como ustedes han sido bendecidos seguramente por todo este tiempo, por todo lo que hemos estado haciendo como congregación, ¿verdad? Pues también ha sido de muchísima bendición para mí. Déjenme decirles que entre más enseño, más aprendo. Y la gloria sea para Dios, porque me obligo a estar estudiando constantemente, y Dios en su amor y en su misericordia se muestra grandemente. El Espíritu Santo ha traído mucha luz a nuestras vidas, mis amados, y tenemos que estar agradecidos. Y para ello, pues vamos a orar. ¿Les parece bien? Bueno, entonces, en ese sentido,